Llevo 30 días sin dormir bien, 30 noches, siguiendo a mi esposa en secreto, 30 madrugadas, descubriendo que mi vida entera ha sido una mentira. Me llamo Javier. Tengo 35 años, estoy casado con Laura desde hace 9 años. Tenemos un hijo de 8, llamado Mateo, en una casa bonita, buenos trabajos, han amigos, han familia, todo lo que se supone que hace una vida perfecta. Pero nada de eso era real. Todo empezó hace un mes. Un martes común. Me desperté a las 3 de la mañana porque tenía sed. Laura no estaba en la cama. Pensé que estaba en el baño. Esperé en 5 minutos. 10 minutos, nada, me levanté. El baño estaba vacío. Fui a la cocina, tampoco estaba ahí. Revisé el cuarto de mi hijo Mateo. Dormía tranquilo. Pero Laura no estaba en ningún lado de la casa. Su bolsa no estaba. Sus llaves no estaban. Su celular tampoco. Se había ido. Miré por la ventana. Nuestro carro estaba en la entrada. Pero el de ella... No. Laura se había ido a las 3 de la mañana sin decirme nada. Me senté en la sala, confundido, preocupado, pensando en todas las razones posibles. Tal vez una emergencia, tal vez su madre, tal vez una amiga, tal vez el trabajo. A las 4:30 escuché el carro en la puerta del garaje. Pasos suaves, a Laura entrando como si nada. Me quedé en la sala sin hacer ruido. Quería ver qué hacía. Pasó directo a la recámara. No revisó si yo estaba bien, no revisó a Mateo. Solo se metió a la cama como si nunca se hubiera ido. Esperé 5 minutos. Luego volví a la recámara. Me acosté a su lado. Ella fingía dormir. Su respiración no era natural. Estaba despierta, fingiendo. Le toqué el hombro. Se hizo la sorprendida, como si la hubiera despertado. Me preguntó qué pasaba, si estaba bien. Le pregunté dónde había estado. Me miró, confundida. Dijo que en la cama toda la noche. Que de qué hablaba. Le dije que me había despertado, y ella no estaba, que su carro no estaba, que había salido. Laura se rió. Dijo que estaba soñando, que había ido al baño, que nunca salió, que debía haber estado confundido entre sueño y realidad. Quise creerle. Quise pensar que tal vez tenía razón, que había estado medio dormido, que me había confundido, pero sabía que no. Sabía lo que había visto. El carro no estaba. Ella no estaba. Había ido por más de 1 hora, y ahora me estaba mintiendo directamente en la cara. No dije nada más. Solo me volteé, cerré los ojos, y decidí que la próxima noche estaría más atento. La siguiente noche, me forcé a despertarme a las 3. Puse una alarma silenciosa en mi reloj. Laura dormía a mi lado, o eso parecía. A las 3:10, se levantó. Yo mantuve los ojos casi cerrados, fingiendo dormir. Ella se quedó quieta unos segundos, mirándome, asegurándose de que estuviera dormido. Luego salió del cuarto. Escuché sus pasos en la puerta del garaje. El motor del carro se había ido otra vez. Me levanté inmediatamente. Miré por la ventana su carro saliendo de la entrada, dirigiéndose hacia la calle principal, desapareciendo en la oscuridad. Esta vez supe que no estaba soñando. Esto estaba pasando. Mi esposa salía todas las noches a las 3 de la mañana, y me mentía sobre ello. Pensé en todas las posibilidades, tal vez un segundo trabajo, tal vez ayudando a alguien, tal vez algo relacionado con su familia. Traté de encontrar explicaciones racionales, explicaciones que no implicaran lo que mi mente ya estaba gritando, pero en el fondo, sabía que solo había una razón por la que alguien sale en secreto a las 3 de la mañana y miente sobre ello. La tercera noche decidí seguirla. Tenía que saber. No podía seguir viviendo en esta incertidumbre. Necesitaba la verdad, aunque me destruyera. Esa noche fingí estar profundamente dormido. Laura se levantó a las 3:05. Hizo su rutina. Me miró para asegurarse de que dormía. Salió del cuarto. Esperé 30 segundos. Luego me levanté, me vestí rápido, tomé las llaves de mi carro. Salí por la puerta trasera, arranqué el motor y esperé en la calle. 2 minutos después, vi su carro salir. Esperé que avanzara a 1 cuadra. Luego empecé a seguirla, con las luces apagadas al principio, luego a distancia segura. Lo suficientemente cerca para no perderla, lo suficientemente lejos para que no me viera. Laura manejó durante 15 minutos, hacia el otro lado de la ciudad, a un área que no conocía bien, restaurantes cerrados, tiendas cerradas, todo oscuro, excepto algunas luces de calle. Luego se detuvo, en el estacionamiento de un hotel. No un hotel lujoso, pero tampoco barato, uno discreto, uno donde la gente va cuando no quiere ser vista. Estacioné lejos, apagué el motor, vi a Laura bajar de su carro, caminar hacia la entrada, entrar, sin dudar, como si conociera el lugar, como si hubiera estado ahí. Muchas veces me quedé en el carro, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar, con las manos temblando, con la mente tratando de procesar lo que acababa de ver en mi esposa, la madre de mi hijo, la mujer con la que llevaba 9 años casado. Acababa de entrar a un hotel a las 3:30 de la mañana. No entré, no la confronté. Solo me quedé ahí sentado, mirando la entrada del hotel, esperando. Necesitaba ver más. Necesitaba estar seguro. A las 5:10, la vi salir sola, caminando rápido hacia su carro, mirando alrededor, asegurándose de que nadie la viera. Subió, arrancó, se fue. Yo la seguí de regreso a casa. Manteniendo la distancia, Mondo llegó primero. Entró por el garaje. 5 minutos después, llegué yo, por la puerta trasera, directo
a la recámara. Laura ya estaba en la cama fingiendo dormir, como si nunca se hubiera ido, como si las últimas 2 horas no hubieran existido. Me acosté a su lado. Ella no se movió, yo tampoco. Solo nos quedamos ahí. 2 personas en la misma cama, viviendo en realidades completamente diferentes. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando, procesando, decidiendo qué hacer, porque ahora sabía la verdad. O al menos parte de ella. Laura me estaba engañando. Con alguien en ese hotel. Todas las noches, a las 3 de la mañana. Y lo peor era que lo hacía con tanta facilidad, con tanta práctica, como si lo hubiera estado haciendo por mucho tiempo. Como si yo fuera el último en enterarme de mi propia vida. Tenía 2 opciones: confrontarla inmediatamente y gritarle, exigir respuestas, destruir todo en ese momento. O seguir investigando. Averiguar más, saber con quién, saber por cuánto tiempo, saber toda la verdad antes de tomar cualquier decisión. Elegí la segunda opción, porque necesitaba saber todo, necesitaba entender completamente en qué clase de mentira había estado viviendo. Esa decisión me llevaría a 30 noches de tortura, 30 noches de seguirla, 30 noches de descubrir capa tras capa de mentiras, 30 noches que cambiarían mi vida para siempre, porque lo que descubrí no fue solo una aventura, fue algo mucho peor, algo que destruiría no solo mi matrimonio, sino mi amistad, más importante, mi confianza en las personas, mi fe en que conocía a alguien realmente. Pero aún no sabía eso. En ese momento solo sabía que mi esposa me engañaba, y que yo iba a descubrir cada detalle antes de hacer algo al respecto. Durante el día todo era normal. A Laura se levantaba, preparaba el desayuno, llevaba a Mateo a la escuela, iba a su trabajo, volvían, cenábamos juntos, veíamos televisión, nos íbamos a dormir como cualquier familia normal. Como si nada estuviera mal, como si ella no estuviera viviendo una doble vida, pero yo ya no podía actuar normal. Cada conversación se sentía falsa, cada sonrisa era forzada. Cada vez que me tocaba, quería alejarme, porque sabía dónde habían estado esas manos horas antes. La cuarta noche la seguí de nuevo, mismo hotel, a misma hora, 2 horas adentro. Luego de vuelta a casa. La quinta noche igual. Y la sexta y la séptima. Era una rutina todas las noches sin falta. A las 3 de la mañana, Laura se iba a ese hotel. Y todas las mañanas fingía que nada había pasado. Empecé a tomar notas en mi teléfono, con fechas en horas exactas. Cuánto tiempo se quedaba, cualquier detalle que pudiera servir después. También empecé a buscar otras señales. Revisé sus mensajes cuando dejaba el celular, pero no encontré nada, en todo borrado. O mensajes normales, con amigas, con su familia, conmigo. Revisé su correo, nada en sus redes sociales, nada. Ella era cuidadosa, muy cuidadosa, no dejaba rastro digital, pero seguía yendo a ese hotel. Eso no lo podía esconder. No de mí, no, ahora que sabía. La 10ª noche decidí entrar. Necesitaba ver más. Necesitaba saber en qué cuarto entraba, con quién estaba. Ya no era suficiente verla entrar y salir. Esperé 5 minutos después de que entrara. Luego entré yo. El lobby estaba casi vacío. Un recepcionista medio dormido. Un tipo borracho en un sillón. Ninguém más. Caminé como si perteneciera ahí, como si fuera un huésped más hacia los elevadores. Vi los números en tercer piso, habitación 312. Una tarjeta electrónica en la puerta. No pude entrar, obviamente, pero al menos sabía dónde estaba, qué habitación, en qué piso. Me quedé en el pasillo, escondido en un rincón esperando. No sabía qué esperaba exactamente. Tal vez verla salir. Tal vez ver con quién salía. Algo, en cualquier cosa. Pero no pasó nada. Solo silencio, puertas cerradas. El sonido del aire acondicionado. Después de 30 minutos me fui. No podía arriesgarme a que me viera. Todavía no. Necesitaba más información primero. Las siguientes noches seguí el mismo patrón en seguirla, verla entrar. A veces entrar, yo también observar, tomar notas, construir un caso, porque eso es lo que estaba haciendo, construyendo un caso para el divorcio, para la custodia de Mateo, para destruir su credibilidad completamente. Sonaba frío y lo era, pero cada noche que la veía entrar a ese hotel, algo en mí se endurecía más. El dolor se convertía en rabia, la tristeza en determinación. La noche 17 cambió todo. Llegué al hotel como siempre, vi el carro de Laura, estacioné, esperé unos minutos antes de entrar, pero esa noche había otro carro que reconocí, en el mismo
estacionamiento, parqueado 3 espacios lejos del de Laura en un BMW negro, placas que conocía de memoria porque había estado en ese carro cientos de veces, porque pues era el carro de mi mejor amigo de Marcos. Al principio pensé que era coincidencia, que tal vez Marcos estaba ahí por otra razón, tal vez una reunión, tal vez con otra persona tenía que ser eso, pero en el fondo sabía lo que eso significaba. Sabía por qué el carro de Marcos estaba en el mismo estacionamiento que el de Laura a las 3 de la mañana. En un hotel discreto me quedé en el carro. No pude moverme, no pude respirar. Sentía que el pecho se me cerraba. A Marcos, a mi mejor amigo desde la universidad. El tipo que me presentó a Laura, en el que fue testigo en nuestra boda. El padrino de Mateo, en el que venía a cenar a casa 2 veces por semana. El que me ayudó cuando perdí mi trabajo. El que llamaba hermano, ese Marcos San, con mi esposa en ese hotel. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentado. Tal vez 10 minutos, tal vez 30. El tiempo dejó de tener sentido. Finalmente entré al hotel, subí al 3er piso, caminé hasta la habitación 312. Me quedé afuera, la puerta cerrada, silencio del otro lado. Pensé en tocar, en romper la puerta, en entrar y destruir todo ahí mismo. Pero no lo hice, porque todavía necesitaba más. Necesitaba pruebas sólidas. Necesitaba estar absolutamente seguro antes de actuar. Vallé al lobby. Me senté en un sillón desde donde podía ver los elevadores y esperé. A las 5 menos 20 los vi. Laura salió primero sola, caminó rápido hacia la salida, como si acabara de tener la mejor noche de su vida. Vi como ambos subían a sus carros, como se iban en direcciones diferentes. A Laura a casa, Marcos a su departamento, probablemente. Yo me quedé ahí, sentado en ese lobby vacío, sintiendo que mi vida se desmoronaba pieza por pieza. No fue solo el engaño, no fue solo la infidelidad, fue la traición completa de las 2 personas en las que más confiaba en el mundo, juntos, riéndose de mí, probablemente por años. Pensé en todas las veces que Marcos había estado en mi casa, todas las cenas, todas las risas, todos los momentos donde él miraba a Laura y yo. No pensaba nada porque era mi amigo, porque confiaba en él. Pensé en todas las veces que Laura me decía que iba con sus amigas o a trabajar tarde, o a visitar a su madre. ¿Cuántas de esas veces había sido mentira? ¿Cuántas veces había estado con Marcos mientras yo cuidaba a nuestro hijo? Pensé en Mateo, a mi hijo de 8 años, el que tiene los ojos de Laura pero nada mío, el que siempre me dijeron que se parecía más a su madre, el que Marcos adoraba de una forma que ahora entendía diferente. Y una pregunta empezó a formarse en mi mente, una pregunta horrible, una pregunta que no quería hacer, pero que no podía ignorar. Mateo era mi hijo. Hicimos las cuentas hace años. Laura quedó embarazada 2 meses después de casarnos. Todo parecía normal, natural. El timing perfecto. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si Laura ya estaba con Marcos entonces? ¿Y si el embarazo fue la razón por la que Laura aceptó casarse conmigo? ¿Y si estos últimos 9 años han sido una mentira desde el principio? Me levanté del sillón, salí del hotel, subí a mi carro y manejé sin rumbo. Solo manejando, tratando de procesar, tratando de respirar. Llegué a casa cuando empezaba a amanecer. Laura dormía, ¿no? O fingía dormir. Ya no sabía que era real y que era actuación. Me quedé parado en la puerta de la habitación de Mateo, mirándolo dormir. Su carita tranquila, su respiración suave, sin idea de que el mundo de su padre se estaba destruyendo. Y me pregunté si cuando lo miraba veía a mi hijo, o al hijo de Marcos. Esa pregunta me perseguiría las siguientes 2 semanas. Mientras seguía recopilando evidencia, mientras seguía fingiendo que todo estaba bien, mientras planeaba mi siguiente movimiento. Porque ya no solo iba a confrontar una infidelidad, iba a destruir 2 vidas, la de mi esposa y la de mi supuesto mejor amigo. Y si descubría que Mateo no era mío, iba a destruir todo lo que quedara también. Contraté un detective privado en la noche 18, no porque necesitara más evidencia de la infidelidad, eso ya
lo sabía. Lo había visto con mis propios ojos durante más de 2 semanas. Lo contraté porque necesitaba saber todo, cuánto tiempo llevaban juntos, si había más personas involucradas y lo más importante, necesitaba una prueba de paternidad sin que Laura supiera. El detective se llamaba Ricardo. Había trabajado en casos de infidelidad por 20 años. Me dijo que había visto de todo. Pero cuando le conté mi historia, cuando le dije que era mi mejor amigo, vi algo en su expresión tan como lástima, como si supiera que esto iba a dolerme más de lo que yo imaginaba. Le di toda la información. Fotos de Laura y Marcos en direcciones en placas de los carros honorarios en el nombre del hotel, el número de habitación. Ricardo me dijo que tendría resultados en una semana, que sería discreto, que Laura no sospecharía nada. También le pedí que investigara fechas. Cuando empezó esto, sí había evidencia de que estuvieran juntos antes de mi matrimonio. Antes del nacimiento de Mateo, para la prueba de paternidad, me dio un kit. Era simple, solo necesitaba un hisopo con saliva de Mateo. Podía hacerlo mientras dormía. Enviar la muestra a esperar los resultados. Me dijo que tomaría 2 semanas. 2 semanas para saber si los últimos 8 años de mi vida como padre habían sido basados en una mentira. Esa noche tomé la muestra. Mateo dormía profundo. Pasé el hisopo por su mejilla interna. Seguí con mi rutina. Seguí fingiendo. Seguí muriendo por dentro cada vez que Laura me sonreía, cada vez que Marcos me llamaba hermano, cada vez que veía a Mateo y me preguntaba si era realmente mío. Durante esa semana Marcos vino a cenar 2 veces, como siempre, actuando un normal, riendo, contando chistes. Jugando con Mateo, ayudando a Laura en la cocina, los vi juntos. La forma en que se miraban cuando pensaban que yo no veía, la forma en que sus manos se rozaban al pasar los platos. La forma en que Laura se reía con sus chistes de una forma que ya no se reía con los míos. Y tuve que sentarme ahí, en mi propia mesa, comiendo, sonriendo, fingiendo que no sabía nada, fingiendo que mi mundo no estaba destruido, fingiendo que no quería golpear a Marcos hasta que dejara de respirar. Pero me contuve, porque necesitaba toda la información primero. Necesitaba ser estratégico, necesitaba destruirlos a ambos completamente cuando finalmente actuara. La noche 25, Ricardo me llamó. Dijo que tenía el informe completo, que quería reunirse en persona para discutir los hallazgos. Nos vimos en una cafetería lejos de mi vecindario. Ricardo llegó con una carpeta gruesa, se sentó frente a mí y con una expresión seria empezó a hablar. Desde antes de que yo conociera a Laura, que habían sido pareja en la universidad, que rompieron, que Marcos fue quien me la presentó supuestamente como amiga, que Laura y yo empezamos a salir, que nos casamos, pero Laura y Marcos nunca terminaron realmente, pero siguieron viéndose en secreto durante todo nuestro noviazgo, durante todo nuestro matrimonio, durante el embarazo, durante todo. Ricardo me mostró fotos, fechas en hoteles que databan de hace 9 años, mensajes de texto que había logrado recuperar de cuentas viejas, correos electrónicos. Todo apuntaba a lo mismo. Yo nunca había sido la primera opción. Yo había sido el plan B, el estable, el que se casaría con ella, el que le daría una familia. Mientras Marcos era el que realmente quería, el que seguía teniendo en secreto. Me preguntó Ricardo si quería escuchar lo peor. La Gigi que sí, porque ya nada podía ser peor que lo que acababa de escuchar. Me dijo que había grabaciones audio del cuarto del hotel. No me preguntó cómo las había conseguido. No me importaba, solo quería saber. Me dio auriculares, presionó play y escuché la voz de Laura, la voz de Marcos hablando, riendo, diciendo cosas que me partieron en pedazos. Laura diciendo que nunca me había amado realmente, que se casó conmigo porque Marcos no estaba listo para sentar cabeza, que yo era seguro. Aburrido, pero seguro. Marcos diciendo que le gustaba saber que yo criaba a su hijo, en que era irónico, que yo era demasiado idiota para darme cuenta. Su hijo. Esas palabras. Su hijo. No nuestro hijo, su hijo. Mateo no era mío. Lo confirmaron ahí, en esa grabación, riéndose
como si fuera gracioso, como si arruinar la vida de alguien fuera entretenimiento. Ricardo me quitó los auriculares, me preguntó si estaba bien. No respondí, no podía, solo me quedé ahí sentado, sintiendo que todo lo que conocía dejaba de existir. Me dijo que los resultados de paternidad llegarían en una semana más, pero que ya sabíamos la verdad, que Marcos lo había confirmado en esa grabación. Me preguntó qué quería hacer, si quería copias de todo, si quería más evidencia, si quería que siguiera investigando la Gisi, que si a todo que quería cada detalle, cada foto cada mensaje, cada grabación. Ricardo asintió, me dijo que tendría todo listo en 3 días, que también había conseguido un buen abogado de divorcios, uno especializado en casos de infidelidad con menores involucrados. Me fui de esa cafetería, subí a mi carro y no supe qué hacer. No sabía si gritar, si llorar, si manejar hasta el hotel y confrontarlos ahí mismo, pero no hice nada. Solo manejé a casa, llegué. Laura estaba viendo televisión, me preguntó cómo estuvo mi día. Le dije que bien, que normal. Subí a ver a Mateo, estaba haciendo tarea. Me vio y sonrió, en ese tipo de sonrisa pura que solo los niños tienen. Me dijo que me extrañó, que si podíamos jugar después la Gigi, que si me senté con él, lo ayudé con su tarea de matemáticas. Problemas simples: sumar, restar, multiplicar. Y mientras lo veía escribir los números me di cuenta de algo. No me importaba si era biológicamente mío o no. Ese niño era mi hijo. Yo lo había criado. Yo había estado ahí en sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de escuela, todas las noches cuando tenía pesadillas, todos los días cuando estaba enfermo. Marcos había donado esperma, pero yo había sido su padre y nadie me iba a quitar eso. A nadie, y nadie. En esa noche me quedé despierto, esperando las 3 de la mañana. Laura se levantó como siempre, salió. Yo no la seguí esta vez. Ya sabía dónde iban, con quién estaba, que estaban haciendo, que estaban diciendo. En cambio llamé al abogado que Ricardo me había recomendado. Dejé un mensaje diciendo que necesitaba una consulta urgente, que tenía evidencia sólida de infidelidad, que necesitaba presentar papeles de divorcio lo antes posible. También llamé a mi hermano, le conté todo, cada detalle. Se quedó en silencio por un largo rato, luego dijo que vendría en la mañana, que me ayudaría con lo que necesitara, que Laura y Marcos pagarían por lo que hicieron. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de mi vida. Seguí fingiendo, seguí actuando normal, mientras por dentro planeaba cada movimiento. El abogado me dijo que, con toda la evidencia que tenía Laura, no tendría ninguna posibilidad, que no solo perdería la custodia, probablemente tendría que pagar manutención, que su reputación quedaría destruida, especialmente si hacíamos público lo de Marcos. Los resultados de paternidad llegaron en la noche 28. Los abrí solo en mi carro. Afuera de la casa confirmaban lo que ya sabía. Mateo no era biológicamente mío. La probabilidad de paternidad era 0.0%. O tú, 8 años siendo padre de un niño que no era mío. 8 años siendo engañado no solo por mi esposa, sino por mi mejor amigo. 8 años viviendo en una mentira que todos conocían menos yo. Guardé los resultados, entré a la casa. Laura preparaba la cena. Me saludó con un beso, como si nada, como si no hubiera estado con Marcos la noche anterior, como si no hubiera estado destruyendo nuestra familia durante una década. Le sonreí, le dije que olía bien la cena. Me senté en Mateo, estaba haciendo tarea en la mesa, le pregunté cómo le había ido en la escuela, me contó sobre su día y decidí que era hora de terminar con esto, era hora de confrontar la verdad, era hora de destruir la mentira en la que había estado viviendo, pero lo haría de la forma correcta, con evidencia, con testigos, con abogados. No iba a darles la satisfacción de verme quebrado. Que teníamos que discutir algo importante. Los 3 juntos. Laura me miró extraño. Me preguntó qué pasaba. Le dije que nada malo, solo algo del trabajo.
una oportunidad de inversión. Quería la opinión de ambos. Ella aceptó. Dijo que llamaría a Marcos, que podía venir el viernes a no en 2 días. Le dije que perfecto. Sonreí. Actué normal, porque en 2 días toda su vida se iba a derrumbar. Y yo iba a estar ahí para ver cada segundo. El viernes llegó antes de lo que esperaba. Fueron 2 días de preparativos, 2 días de asegurarme de que todo estuviera perfectamente en su lugar, 2 días de actuar como si mi vida no se hubiera desmoronado por completo en el último mes. Mi hermano llegó temprano, me dijo que se quedaría cerca por si la situación se complicaba. Mi abogado también estaba listo, no en la casa, pero sí en un café cercano, esperando mi señal. Le había pedido a Laura que Mateo se quedara con su abuela esa noche. Le dije que sería una reunión larga y aburrida para un niño. Ella aceptó, sin hacer demasiadas preguntas. Su madre recogió a Mateo a las 5. Lo abracé más fuerte de lo normal. Y él me preguntó si estaba bien. Le aseguré que sí, que solo lo iba a extrañar. Pero es solo una noche, papá. Mañana regreso, me dijo. Lo sé, le respondí. Pero por dentro, un nudo en la garganta me recordaba que cuando Mateo volviera, todo sería diferente. Su mundo estaría a punto de cambiar, y yo tendría que explicarle por qué. Marcos llegó a las 7, tocó la puerta como siempre, y entró con la misma confianza de siempre, como si fuera su casa. Me saludó, me dio un abrazo, y me llamó hermano. Como siempre, cada fibra de mi ser quería golpearlo en ese mismo instante. Pero me contuve. Le sonreí, le ofrecí una cerveza. Se sentó en mi sala, en mi casa, el lugar donde había estado cientos de veces, probablemente riéndose de mí en cada una de ellas. Laura trajo unos bocadillos. Servimos las bebidas y nos sentamos los tres en la sala, como amigos, como una familia. La conversación empezó con temas triviales: el trabajo, el clima, los deportes. Marcos contaba chistes, Laura reía, yo solo los observaba, analizando cada gesto, cada mirada, cada roce accidental. Después de media hora, decidí que era el momento. Les dije que teníamos que hablar de algo importante. Ambos me prestaron atención, esperando que les hablara de alguna inversión o una nueva oportunidad de negocio. Saqué la carpeta que mi investigador, Ricardo, me había dado. La puse sobre la mesa de centro y la abrí lentamente. Le pregunté a Laura si recordaba el Hotel Sunset, el que está al oeste de la ciudad, habitación 312. Vi cómo su rostro cambiaba. La curiosidad se transformaba en confusión, y la confusión en puro miedo. Sus ojos se abrieron como platos. Su respiración se agitó. Marcos también se puso tenso. Su sonrisa se desvaneció. Me miró, pero no dijo una palabra. Saqué las fotos, una por una, y las puse sobre la mesa. Fotos de Laura, entrando al hotel, a las 3 de la mañana. Fotos del coche de Marcos, en el mismo estacionamiento. Fotos de ambos saliendo por separado, pero del mismo lugar. Laura intentó hablar, balbucear, una excusa, pero las palabras no le salían. Su mirada iba de las fotos a mí, y de mí a Marcos. Luego saqué más evidencia, los registros del hotel. 30 noches consecutivas en la misma habitación, reservada a nombre de Marcos y pagada con su tarjeta. Finalmente, Marcos habló, dijo que podía explicarlo, que no era lo que parecía, que éramos amigos desde hacía mucho tiempo, y merecía escuchar su versión. Le ordené que se callara, que aún no había terminado. Puse sobre la mesa las transcripciones de las grabaciones de audio. Señalé los fragmentos donde hablaban de mí, donde se burlaban, donde Laura decía que nunca me había amado, donde Marcos se jactaba de que yo estaba criando a su hijo sin saberlo. El silencio en la sala era aplastante. Laura lloraba desconsoladamente. Marcos me miraba con una mezcla de miedo y odio. Finalmente, saqué el último documento CIME, los resultados de la prueba de paternidad. Los puse frente a Laura, y le pedí que los leyera en voz alta. Negó con la cabeza, llorando aún más fuerte, repitiendo que lo sentía, que podíamos arreglarlo. Le pregunté desde cuándo, cuánto tiempo llevaban engañándome. Marcos respondió, desde siempre. Me contó que estuvieron juntos antes de que yo conociera a Laura, que habían roto, que él me la presentó, que yo me enamoré. Pensaron que su historia había terminado, pero no pudieron mantenerse alejados. Le pregunté si Mateo era suyo. Yo ya sabía la respuesta, pero necesitaba escucharlo de su boca. Quería que lo admitiera en voz alta. Marcos bajó la mirada sin responder. Fue Laura quien gritó que sí, en que Mateo era hijo de Marcos, que había quedado embarazada antes de nuestra boda, y no estaba segura de quién era el padre, que cuando Mateo nació y vio su parecido con Marcos, lo supo, pero ya estábamos casados. Yo ya amaba a ese niño como si fuera mío, y no supo cómo decírmelo. Le pregunté si alguna vez pensó en contarme la verdad en estos 8 años. No hubo respuesta.
solo más lágrimas. Le informé que ya había hablado con un abogado, que los papeles del divorcio estaban listos. Con toda la evidencia en su contra, no tendría ninguna posibilidad de quedarse con Mateo e incluso, probablemente terminaría pagándome una manutención, porque legalmente yo era el único padre que Mateo había conocido. Le dejé claro que lucharía por la custodia completa, que no permitiría que criara a mi hijo en un ambiente de mentiras y traición. Marcos se levantó, amenazando con pelear, alegando sus derechos como padre biológico. Le dije que se sentara, que no tenía ningún derecho, que había renunciado a ellos el día que decidió ocultar la verdad y dejar que otro hombre criara a su hijo mientras él se acostaba con la madre en secreto. Lo amenacé con hacerlo todo público si intentaba reclamar algo. Su familia, sus amigos, su trabajo, todos sabrían la clase de personas que eran. Marcos se sentó, derrotado. Laura me preguntó, ¿qué le diríamos a Mateo si le contaría que Marcos era su verdadero padre? Le respondí que no, que yo era su padre, que el ADN no cambiaba el hecho de que yo había estado ahí toda su vida y seguiría estándolo. Lo único que cambiaría es que ella ya no viviría con nosotros. Podría tener visitas supervisadas, bajo mis términos, y si alguna vez intentaba manipular a Mateo o mentirle sobre mí, se acabarían las visitas. Le ordené a Marcos que se fuera y no volviera jamás. Si lo veía cerca de mi casa o intentaba contactar a Mateo, haría todo público. La única razón por la que no lo había hecho ya era para proteger a mi hijo del sufrimiento. Marcos me miró sin nada que decir y salió de mi casa por última vez. Laura se quedó, llorando, pidiendo perdón, diciendo que me amaba, que había sido un error, que podíamos ir a terapia. Le di 3 días para recoger sus cosas. Los papeles del divorcio llegarían la próxima semana. Se fue esa noche a casa de su madre. Bloqueé su número y el de Marcos. Cambié las cerraduras. Mi hermano se quedó conmigo. No hablamos mucho, pero su presencia fue suficiente. Al día siguiente recogí a Mateo. Am corrió a abrazarme y me preguntó si jugaríamos videojuegos. En el coche, preguntó por su mamá. Le dije que se quedaría con su abuela unos días, que los adultos a veces tenemos problemas, pero que lo más importante es que yo lo amaba, y siempre lo amaría. Me dijo que yo era el mejor papá del mundo, y sentí que algo se rompía dentro de mí. Llegamos a casa, jugamos, comimos pizza y nos quedamos dormidos en el sofá. Fue la primera noche en un mes que dormí profundamente. Ya no había más mentiras que descubrir. Todo dolía. Mi vida estaba destrozada. Pero al menos ahora vivía en la verdad. Los siguientes meses fueron duros. El divorcio, las peleas legales, las visitas de Laura a Mateo, preguntando por qué mamá ya no vivía con nosotros. Le expliqué que a veces los adultos no pueden seguir juntos, que no era su culpa. Nunca le hablé de Marcos. Decidí que no lo necesitaba. Al menos, no por ahora. Ya han pasado 6 meses. El amor por Laura se convirtió en indiferencia. Ya no pienso en Marcos. Pero sí pienso en Mateo. Todos los días. Me pregunto si algún día se dará cuenta de que no nos parecemos. Si querrá saber la verdad. Y cuando llegue ese día, le diré que la biología no hace a un padre. Que estar ahí, sí lo hace. Aunque amarlo lo hace, que yo soy su padre, sin importar lo que diga un papel de laboratorio. Después de todo este infierno, lo único que sé con certeza es que el amor es una decisión que tomas cada día, y yo decido ser el padre de Mateo en todos los días. Sin importar que son las 11 de la noche, Mateo duerme tranquilo. La casa está en silencio. Esta es mi vida. Ahora, no es perfecta, pero es real, es honesta, es mía. Y eso, por ahora, es suficiente. Gracias por escuchar mi historia.